Buenas noches. Mi nombre es Tomás. Soy originario de un pequeño pueblo en Oaxaca, de esos lugares donde las casas están separadas por caminos de tierra, donde todos se conocen por nombre y donde, cuando cae la noche, el silencio parece pesar más que en cualquier otro sitio. Lo que voy a contar me pasó cuando tenía 13 años. Ahora soy un hombre adulto. Tengo mi propia familia y vivo lejos de aquel lugar, pero todavía hay noches en las que un simple silbido en la calle me hace despertar con el corazón golpeándome el pecho. Crecí con mis abuelos. Mis padres se fueron a trabajar al norte cuando yo era muy pequeño, así que mi infancia la pasé entre milpas, animales, fogones de leña y rezos antes de dormir. Mi abuelo se llamaba Eusebio. Era un hombre serio, de pocas palabras, con la piel quemada por el sol y las manos duras de tanto trabajar la tierra. Nunca lo vi tener miedo de nada, ni de las tormentas, ni de los animales, ni de caminar solo por el monte, pero había algo que él respetaba demasiado. Los maizales después del anochecer. Nuestra milpa estaba a casi media hora de la casa. Para llegar teníamos que cruzar un camino estrecho, rodeado de árboles bajos, magueyes y cercas viejas de alambre. Durante el día, el lugar era hermoso. El viento movía las hojas del maíz como si fueran olas verdes. Los pájaros cantaban sobre los postes, y uno podía ver el cerro al fondo, enorme y azuloso. Pero cuando empezaba a caer la tarde, todo cambiaba. El mismo campo parecía hacerse más grande. Las hileras de maíz se volvían oscuras. El viento dejaba de sentirse fresco y empezaba a sonar como murmullos escondidos entre las plantas. Mi abuelo siempre decía, antes de que el sol se esconda, ya debemos estar en casa. Yo pensaba que era por los animales, tal vez víboras, coyotes o gente mala que pudiera andar por los caminos. Pero una tarde, mientras guardábamos unas herramientas, le pregunté directamente por qué tenía tanta prisa. Mi abuelo se quedó mirando hacia el maizal. No respondió de inmediato. Solo apretó el machete que llevaba en la mano y escupió a un lado, porque después de las 7, la milpa ya no es de nosotros, dijo. Yo me reí, pensando que era una de esas frases que los viejos dicen para asustar a los niños, pero él no se rió. Si alguna vez escuchas que alguien te silba entre los maizales, no contestes, no voltees, no preguntes quién es, solo camina y reza. Aquello me dio un poco de miedo, pero como cualquier niño curioso, quise saber más. ¿Quién silba, abuelo? Él se acomodó el sombrero y siguió caminando. Cosas del monte. No dijo nada más. En el pueblo todos conocían esa historia. Los ancianos hablaban de un silbido que se escuchaba entre los cultivos cuando la noche estaba entrando. Decían que a veces sonaba lejos, como si alguien llamara desde el otro extremo de la milpa. Otras veces se escuchaba tan cerca que parecía salir de detrás de tu oreja. Algunos aseguraban que era un espíritu. Otros decían que era un nahual. Mi abuela, en cambio, decía que había cosas que no necesitaban nombre, porque nombrarlas era una forma de invitarlas. Yo escuchaba todo eso, pero no lo creía del todo, hasta aquella noche. Era temporada de cosecha. Mi abuelo y yo habíamos pasado casi todo el día en la milpa. Recuerdo que hacía mucho calor y que el cielo estaba limpio, sin una sola nube. Trabajamos desde temprano cortando hojas secas, revisando las mazorcas y acomodando unos costales cerca de un mezquite. Mi abuela nos había preparado frijoles, tortillas y café en una botella vieja. Comimos sentados bajo la sombra, mientras mi abuelo hablaba poco, como siempre. Por la tarde el viento comenzó a cambiar. No era fuerte, pero hacía que las hojas del maíz chocaran unas con otras produciendo un sonido seco, como papel arrugado. Mi abuelo miró varias veces hacia el cielo. Ya casi nos vamos, dijo. Yo estaba cansado, pero quería terminar de juntar unas herramientas que habíamos dejado del otro lado del terreno. Había un azadón, una cuerda y una cubeta de lámina que usábamos para cargar mazorcas. Mi abuelo tomó los costales y comenzó a caminar hacia el camino principal. Tráete eso, y no tardes, Tomás. Sí, abuelo. Lo vi alejarse entre las plantas. Su sombrero se movía por encima del maíz hasta que finalmente desapareció. Me quedé solo.
Al principio no sentí miedo. Todavía había algo de luz. El cielo tenía ese color naranja que aparece justo antes de oscurecer. Me agaché para recoger la cuerda y la enrollé sobre mi brazo. Luego tomé la cubeta. El azadón estaba clavado en la tierra y me costó un poco sacarlo. Fue entonces cuando escuché el primer silbido. No fue fuerte, fue suave, largo, como si alguien estuviera llamando a un perro desde lejos. Me quedé quieto. Pensé que era mi abuelo. ¿Abuelo?, grité. Nadie respondió. Volví a escuchar el viento moviendo las hojas. Nada más. Me dije que seguramente él me estaba apurando desde el camino. Tomé el azadón y empecé a caminar hacia donde creí que estaba la salida. Entonces el silbido volvió, pero esta vez sonó detrás de mí, muy cerca. Sentí un frío en la espalda. Aunque el aire seguía caliente, me volteé rápido. No había nadie, solo las plantas de maíz, altas, apretadas, moviéndose apenas con el viento. Me reí nervioso. Pensé que tal vez había sido algún pájaro. En el campo hay muchos sonidos raros, sobre todo cuando uno está solo. Seguí caminando, tratando de no darle importancia, pero después escuché otro silbido. Esta vez vino desde mi derecha, luego otro desde mi izquierda, después uno más, al frente. Me detuve. Los silbidos no eran iguales. Algunos sonaban graves, otros más agudos, pero todos tenían el mismo ritmo, como si varias personas estuvieran escondidas entre las hileras, rodeándome lentamente. Apreté la cuerda contra mi pecho. ¿Quién anda ahí?, pregunté. En cuanto dije eso, el maizal quedó completamente en silencio. Ni viento, ni insectos, nada. Ese silencio fue peor que los silbidos. Sentí que había cometido un error. Recordé las palabras de mi abuelo. Si escuchas que alguien te silba, no contestes. Me dieron ganas de correr, pero no sabía bien hacia dónde. Todas las hileras se veían iguales. El sol ya se había escondido casi por completo, y las sombras empezaban a mezclarse entre las plantas. Intenté ubicar el camino principal. Caminé rápido, cargando las herramientas como pude. La cubeta golpeaba mi pierna y el azadón se me resbalaba de la mano. Entonces escuché una voz. Tomás. Me quedé helado. Era la voz de mi abuelo. Venía desde el fondo del maizal. Tomás, por acá. Por un segundo sentí alivio. Estuve a punto de responder, pero algo me detuvo. La voz de mi abuelo sonaba bien, pero no del todo. Era como si alguien estuviera imitándolo. Tenía su tono, su forma lenta de hablar, pero había algo hueco en ella, algo falso. Tomás, ven. Tragué saliva. Abuelo, dije muy bajo. La voz volvió a hablar, ahora desde otro punto. Apúrate, muchacho. Me giré hacia la izquierda. Luego la misma voz sonó detrás de mí. Por acá. Sentí que las piernas se me aflojaban. No podía ser mi abuelo. No podía estar en 3 lugares al mismo tiempo. Comencé a caminar más rápido. Las hojas del maíz me rozaban la cara y los brazos. Algunas me cortaban la piel con sus bordes secos, pero no me importaba, solo quería salir. El cielo se oscureció de golpe. No sé cómo explicarlo. Todavía no debía ser completamente de noche, pero dentro de la milpa todo se volvió negro, como si alguien hubiera cubierto el campo con una manta. Apenas distinguía mis propias manos. Entonces los silbidos regresaron. 1, 2, 3, cada vez más cerca. Ya no sonaban como llamadas, sonaban como burla. Sentí pasos entre las plantas. Al principio fueron suaves, apenas un crujido de hojas secas. Después se hicieron más claros. Algo caminaba paralelo a mí, del otro lado de una hilera. Cuando yo aceleraba, eso también aceleraba. Cuando me detenía, también se detenía. No quería mirar, pero lo hice. Entre las hojas vi una sombra. Era alta, más alta que cualquier hombre que yo hubiera visto. Estaba quieta, apenas separada de mí por las plantas. No pude distinguir su cara. Solo vi una forma oscura, delgada,
inclinada un poco hacia adelante, como si me estuviera observando. El azadón se me cayó. El golpe contra la tierra sonó demasiado fuerte. La sombra se movió. Yo corrí. No pensé en las herramientas. No pensé en nada. Corrí entre las hileras, empujando plantas, tropezando con raíces, sintiendo cómo el aire me quemaba la garganta. La cubeta se me cayó también, pero seguí corriendo. Detrás de mí escuché algo moverse. No eran pasos normales. Era como si muchas hojas se abrieran al mismo tiempo, como si algo grande avanzara arrastrándose entre el maíz. Los silbidos se hicieron más fuertes. Venían de todos lados. Y luego escuché la voz de mi abuela. Tomás, mi niño. Me tapé los oídos, pero seguí escuchándola. No corras, te vas a caer. Lloré. No me da vergüenza decirlo. Tenía 13 años y estaba perdido en una milpa oscura, escuchando la voz de mi abuela llamándome desde un lugar donde ella no podía estar. Seguí corriendo hasta que tropecé. Caí de rodillas sobre la tierra. Me raspé las manos y sentí un dolor fuerte en una pierna. Cuando intenté levantarme, algo silbó justo frente a mí. Levanté la mirada. Había alguien parado al final de la hilera. No podía verle el rostro. Parecía un hombre, pero demasiado flaco. Su cabeza estaba ligeramente torcida. Los brazos le colgaban hasta más abajo de donde deberían. No se movía. Solo estaba ahí, bloqueando el paso. Entonces habló con la voz de mi abuelo. Ya te encontré. Sentí que todo dentro de mí se apagaba. Quise rezar, pero no recordaba bien las palabras. Mi abuela me había enseñado el Padre Nuestro muchas veces, pero en ese momento mi mente estaba vacía. Solo pude repetir: Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. El hombre dio un paso hacia mí. No escuché sus pies tocar el suelo. Di media vuelta y corrí en dirección contraria. Ya no sabía si iba hacia la casa o más adentro del campo. Las plantas me golpeaban la cara. Sentía que algo me seguía muy cerca, tan cerca que a veces el aire detrás de mi cuello se ponía frío. Entonces vi una luz, pequeña, amarilla. Al principio pensé que era otra trampa, pero luego escuché un rezo, una voz ronca, cansada, verdadera. Padre nuestro que estás en el cielo. Era mi abuelo. Esta vez no lo dudé. Corrí hacia la luz con las pocas fuerzas que me quedaban. Salí de entre las plantas casi cayendo al suelo. Mi abuelo estaba parado al borde de la milpa con una vela en una mano y su rosario en la otra. Tenía el rostro pálido. Nunca lo había visto así. Cuando me vio me agarró del brazo y me jaló hacia él. No mires atrás, me dijo. Pero yo miré. Entre los maizales, a pocos metros de nosotros, las plantas se movían aunque no había viento. Algo estaba ahí dentro. No podía verlo completo, pero distinguí una silueta oscura agachada entre las hojas. Y entonces silbó. Mi abuelo apretó mi brazo con tanta fuerza que me dolió. Camina. Nos fuimos rápido hacia la casa. Él iba rezando en voz baja. Yo apenas podía respirar. Sentía que en cualquier momento algo saldría de la milpa y nos tomaría por la espalda. Pero no pasó. Cuando llegamos a la casa, mi abuela ya nos esperaba en la puerta. Tenía una vela encendida frente a una imagen de la Virgen. Al verme, comenzó a llorar sin hacer ruido. Me abrazó, me tocó la cara, los brazos, la cabeza, como si quisiera asegurarse de que realmente era yo. Esa noche no cené. Me sentaron junto al fogón y me dieron té de ruda. Mi abuelo no habló durante un buen rato. Solo se quedó afuera, mirando hacia el camino oscuro que llevaba a la milpa. Yo temblaba sin poder detenerme. Después de un rato mi abuela me preguntó qué había escuchado. Le conté todo. Los silbidos, las voces, la sombra, el hombre que me dijo que ya me había encontrado. Mi abuela se persignó. Mi abuelo bajó la mirada. Le respondiste, dijo. No era una pregunta. Yo asentí llorando. Él suspiró profundamente. Eso hace. Primero silba. Si contestas, aprende tu voz. Si te asustas, aprende tu miedo. Después te llama con voces conocidas para que te metas más adentro.
¿Qué era?, pregunté. Mi abuelo tardó en responder. No sé, y no quiero saberlo. Me contó entonces que años atrás, antes de que yo naciera, un muchacho del pueblo se había perdido en esos mismos maizales. Lo buscaron durante días. Encontraron su sombrero, sus guaraches y una camisa atorada entre las plantas, pero a él nunca lo encontraron. Después de eso comenzaron los silbidos. Algunos campesinos los escuchaban al atardecer. Otros decían que oían a familiares muertos llamándolos desde la milpa. Por eso nadie se quedaba ahí después de las 7. Yo le pregunté a mi abuelo por qué nunca me contó todo. Porque a veces el miedo también llama, respondió. Y los niños son curiosos. Durante semanas no quise acercarme a la milpa. Mi abuelo tampoco me obligó. Cada tarde, antes de que oscureciera, rociaba agua bendita en la entrada del terreno y dejaba una cruz hecha con ramas de pirul junto al camino. Con el tiempo intenté convencerme de que todo había sido producto del miedo. Tal vez me perdí. Tal vez escuché animales. Tal vez mi mente inventó las voces. Pero una noche entendí que no. Ya habían pasado casi 2 meses. Yo estaba acostado en mi cuarto, tratando de dormir. Mi cama quedaba cerca de una ventana pequeña que daba hacia el patio trasero. Afuera todo estaba oscuro. Entonces escuché un silbido, suave, largo, lejano. Abrí los ojos. Me quedé completamente quieto. El silbido volvió, esta vez un poco más cerca. Luego escuché mi propia voz afuera de la ventana, mi voz de niño. Abuelo, ¿dónde estás? Sentí que la sangre se me helaba. No me moví, no respiré, no contesté. Al otro lado de la pared, en el cuarto de mis abuelos, escuché que mi abuelo empezaba a rezar. El silbido sonó una última vez, muy cerca de la ventana. Después, algo golpeó suavemente el vidrio con la punta de un dedo. 1 vez, 2 veces, 3 veces, y luego se fue. Nunca volví a responder un silbido en el campo. Nunca volví a caminar solo entre maizales después del atardecer. Mi abuelo murió muchos años después, pero antes de irse me repitió lo mismo que me dijo aquella noche. Hay cosas en el monte que no buscan matarte rápido, buscan que las sigas, buscan que les contestes, porque cuando aprenden tu voz, ya saben cómo llamarte. Hasta el día de hoy, cuando visito Oaxaca y el viento mueve los maizales al caer la tarde, siento que algo se esconde entre las plantas, y a veces, muy a lo lejos todavía escucho ese silbido, solo que ahora ya no suena como un extraño, ahora suena como yo. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Rosa, y lo que voy a contar me ocurrió hace aproximadamente 12 años, cuando todavía viajaba todos los fines de semana a un pequeño pueblo en Chiapas para visitar a mi madre enferma. A veces me pregunto si debí dejar de ir desde la primera vez que vi a aquella mujer, pero uno nunca piensa que algo así pueda pasarle de verdad. Mi madre vivía en un pueblo perdido entre montañas y caminos de tierra. Era un lugar muy pequeño, de esos donde las casas tienen techos de lámina. Las tiendas cierran temprano y por las noches lo único que se escucha son perros ladrando a lo lejos y grillos escondidos entre la maleza. Yo trabajaba en Tuxtla Gutiérrez como recepcionista en un hotel modesto. No ganaba mucho, pero intentaba visitar a mi mamá cada semana porque estaba enferma de los pulmones y ya no podía quedarse sola demasiado tiempo. Todos los viernes salía del trabajo alrededor de las 6 de la tarde y tomaba el último autobús que iba hacia la sierra. Era un recorrido largo, casi 4 horas de carretera. Las primeras veces el viaje me gustaba. Siempre me sentaba junto a la ventana y miraba cómo las luces de la ciudad desaparecían poco a poco hasta quedar reemplazadas por oscuridad y árboles. Pero todo cambió la noche en que vi a la mujer del paraguas. La primera vez apenas le presté atención. El autobús avanzaba por un tramo de terracería rodeado de monte cuando vi una silueta parada junto al camino. Era una mujer, vestía completamente de negro y sostenía un paraguas viejo sobre su cabeza, aunque el cielo estaba despejado. Recuerdo que me pareció extraño porque en esa zona no había casas cerca, solamente monte, árboles y barrancos.
Pensé que tal vez esperaba a alguien. El autobús pasó frente a ella, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. No pude distinguir bien su rostro por la oscuridad, pero sí sentí algo raro. No sé cómo explicarlo. Fue como mirar a alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. Al día siguiente, mientras desayunaba con mi madre, le mencioné a aquella mujer. Mi mamá dejó lentamente la taza sobre la mesa. ¿Dónde la viste? Le expliqué el lugar, un tramo del camino de tierra antes de llegar al puente viejo. Mi madre guardó silencio unos segundos. No mires mucho a la gente que aparece sola en la carretera de noche, me dijo. Yo me reí. Pensé que eran supersticiones del pueblo. Ella no volvió a tocar el tema. Las semanas pasaron, y la mujer seguía ahí, siempre en el mismo lugar, siempre quieta, siempre vestida de negro. Nunca pedía aventón, nunca levantaba la mano, solamente observaba el autobús pasar. Los pasajeros comenzaron a notarla también. Algunas personas hacían comentarios en voz baja. Ahí está otra vez, la señora del paraguas. Dicen que sale todas las noches. El conductor del autobús jamás decía nada, pero cada vez que pasábamos por ese tramo, aceleraba. Una noche decidí preguntarle. El chofer se llamaba Ernesto. Era un hombre moreno ya mayor que llevaba años haciendo esa ruta. Aproveché una parada para comprar café y me acerqué a él. Oiga, ¿usted conoce a la mujer que siempre está en el camino? Ernesto dejó de tomar café. Por primera vez desde que lo conocía lo vi incómodo. No deberías fijarte mucho en ella. ¿Por qué? No respondió enseguida. Miró hacia la carretera oscura antes de hablar. Hay cosas que es mejor no mirar cuando uno anda viajando de noche. Aquello me puso nerviosa, pero aún así seguí subiendo al autobús cada viernes y seguí viendo a la mujer. Con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Nunca cambiaba de ropa, nunca se movía del mismo sitio, y siempre parecía estar mirando directamente hacia mí. No importaba dónde me sentara, ventana izquierda, derecha, atrás. Ella siempre giraba el rostro lentamente siguiendo el autobús, como si supiera exactamente dónde estaba yo. La sensación comenzó a incomodarme muchísimo. Algunas noches incluso intentaba dormir antes de llegar a esa parte del camino para no verla, pero siempre despertaba justo antes, como si algo me avisara que ya estábamos cerca. Y ahí estaba ella, esperando. La noche que todo cambió llovía muy fuerte. Recuerdo perfectamente el sonido de la lluvia golpeando el techo del autobús. El vidrio de las ventanas estaba empañado y apenas podía verse la carretera. Había pocas personas viajando. Una señora con 2 niños dormidos, un hombre borracho al fondo, una pareja joven y yo. El camino estaba resbaloso y Ernesto manejaba más lento de lo normal. Miré la hora en mi teléfono, casi las 10:30. Estábamos acercándonos al tramo del puente viejo. No quería mirar afuera, pero algo dentro de mí me obligó. Limpié el vidrio empañado con la manga de mi suéter y sentí que el corazón se me detenía. La mujer estaba en medio del camino, completamente quieta bajo la lluvia. El paraguas negro cubría casi todo su cuerpo. Ernesto frenó tan fuerte que varios pasajeros gritaron. El autobús se inclinó hacia adelante y escuché maletas caer al piso. Nadie hablaba. Todos miraban hacia el frente. La mujer no se movía. Entonces Ernesto susurró algo que todavía recuerdo perfectamente. Ella murió aquí hace 15 años. Sentí un frío horrible recorrerme los brazos. La lluvia seguía golpeando el parabrisas. La mujer lentamente levantó la cabeza y sonrió directamente hacia mí. No era una sonrisa normal. No parecía humana. Sus labios se estiraban demasiado, como si la piel de su rostro estuviera tensa. Sentí ganas de vomitar. Los pasajeros comenzaron a rezar. Una señora abrazó a sus hijos. El hombre borracho despertó confundido. Ernesto apagó las luces del autobús. No la miren, dijo. Nadie la mire. Yo quería bajar la vista. De verdad quería, pero no podía. La mujer seguía observándome. Entonces levantó lentamente una mano y golpeó con los nudillos la parte delantera del autobús. 3 veces. Tac, tac, tac.
El sonido retumbó horrible dentro del vehículo. Los niños comenzaron a llorar. Ernesto encendió el motor otra vez y avanzó lentamente. La mujer no se movió. El autobús prácticamente tuvo que rodearla. Cuando pasamos junto a ella sentí un olor horrible, tierra mojada, flores podridas y algo parecido a humedad encerrada. La vi de cerca por primera vez. Su piel era extremadamente pálida, los ojos demasiado oscuros, y debajo del paraguas, su ropa parecía completamente seca, como si la lluvia no pudiera tocarla. Cuando el autobús avanzó unos metros más, escuchamos un golpe atrás del vehículo, después otro, y otro más, como si alguien caminara golpeando los costados con las manos. Nadie habló durante el resto del camino. Cuando llegamos al pueblo, Ernesto me tomó del brazo antes de bajar. Escúchame bien, muchacha. Nunca olvidé la forma en que me miró. Parecía verdaderamente asustado. Si vuelves a verla sonriéndote, deja de viajar de noche. Le pregunté qué había querido decir con que ella murió ahí. El hombre dudó unos segundos. Después suspiró. Hace años una mujer desapareció cerca del puente. Dicen que esperaba a su esposo. Él manejaba un camión y debía regresar esa noche, pero nunca llegó. ¿Qué pasó con ella? La encontraron días después en el barranco. Sentí escalofríos. ¿Se suicidó? Ernesto negó lentamente. Eso dijeron. Pero la gente del pueblo cuenta otra cosa. No quiso explicarme más. Esa noche dormí muy mal en casa de mi madre. Soñé con lluvia, con el sonido de nudillos golpeando vidrio, y con alguien parado afuera de la ventana. A la mañana siguiente desperté agotada. Mi madre lo notó enseguida. Le conté todo, la sonrisa, el autobús, los golpes. Mi mamá palideció. Luego caminó hacia una pequeña cómoda y sacó un rosario viejo. Llévalo contigo. Intenté reírme. Mamá, hazme caso. Había algo en su voz que me hizo obedecer. El domingo por la tarde tuve que regresar a la ciudad. No quería subir al autobús. Por primera vez realmente sentía miedo. Cuando Ernesto me vio esperando en la terminal, negó con la cabeza. Te dije que no viajaras. Necesito trabajar. El hombre suspiró. Entonces no mires por la ventana cuando pasemos el puente. Asentí, pero conforme avanzaba el viaje sentía la ansiedad creciendo dentro de mí. Era como si algo me esperara, como si la carretera misma se volviera más pesada. Las luces dentro del autobús comenzaron a parpadear cuando nos acercamos al tramo de terracería. Algunos pasajeros se persignaron. Yo apreté el rosario dentro de mi bolsillo, y entonces escuché algo. Un golpe suave. Tac. Venía del techo del autobús. Luego otro. Tac. Tac. El sonido comenzó a desplazarse lentamente, como si alguien caminara encima del vehículo. Los pasajeros levantaron la vista nerviosos. Ernesto apretó el volante con fuerza. Yo sentía que me faltaba el aire. El sonido continuó avanzando hasta detenerse exactamente sobre mi asiento. Silencio. Después escuché un susurro, muy cerca de mi oído. Rosa, me quedé congelada. La voz era femenina, suave, mojada. Giré lentamente el rostro hacia la ventana y la vi reflejada en el vidrio, sentada a mi lado. El paraguas descansaba sobre sus piernas. Su ropa seguía seca y sonreía. Les juro que sentí que el corazón se me apagaba. Quise gritar, pero no pude. Ella levantó lentamente una mano pálida y señaló hacia adelante. Miré el camino. El puente viejo estaba completamente cubierto de niebla. Entonces Ernesto frenó otra vez. Había alguien parado sobre el puente. Era una mujer, vestida de negro, sosteniendo un paraguas, pero eso significaba... Volví rápidamente hacia el asiento de al lado. Estaba vacío. El autobús entero comenzó a llenarse de murmullos nerviosos. La figura del puente empezó a acercarse lentamente. No caminaba normal. Parecía deslizarse sobre el suelo mojado. Ernesto comenzó a rezar en voz alta. La mujer levantó la cabeza, y por primera vez pude verle bien el rostro. Tenía los ojos completamente negros,
y la mitad inferior de su cara estaba destrozada, como si algo la hubiera arrastrado contra piedras. Varias personas gritaron. Ernesto aceleró de golpe. El autobús atravesó la niebla y pasó junto a la mujer. Cuando cruzamos el puente, todas las luces del vehículo se apagaron. Por unos segundos quedamos completamente a oscuras, y entonces escuché decenas de golpes alrededor. Tac, 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 en ventanas, puertas, techo, como si muchas manos estuvieran intentando entrar. Algunas personas lloraban, otras rezaban. Yo solo apretaba el rosario mientras sentía que algo respiraba detrás de mí. De repente, todo terminó. Las luces volvieron, los golpes cesaron, y el camino apareció vacío. Nadie habló hasta llegar a la ciudad. Cuando bajé del autobús, Ernesto se acercó. Tenía los ojos rojos y el rostro cansado. Ella ya te vio, me dijo. ¿Qué significa eso? El hombre dudó. Dicen que cuando esa mujer sonríe a alguien, empieza a seguirlo. No volví a tomar esa ruta durante meses. Mi madre tuvo que mudarse con una tía porque yo me negaba a regresar al pueblo. Intenté convencerme de que todo había sido estrés, cansancio, sugestión, pero entonces comenzaron los sueños, siempre iguales. Yo caminando bajo lluvia, escuchando pasos detrás de mí y viendo un paraguas negro cada vez más cerca. Después, empezaron los golpes en mi departamento. 3 golpes suaves en la puerta durante la madrugada. Tac, tac, tac. Cada vez que preguntaba quién era, el pasillo aparecía vacío. Una noche reuní valor y miré por la ventana después de escuchar los golpes. Abajo, bajo la lluvia, había una mujer parada frente al edificio, vestida completamente de negro, sosteniendo un paraguas viejo y mirándome directamente a mí. Nunca volvió a sonreírme, pero desde entonces sé que sigue ahí, esperando, porque algunas cosas que encuentras en el camino jamás te dejan regresar sola. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Mateo, y lo que voy a contar me ocurrió cuando tenía 17 años, en casa de mi abuela, en un pequeño pueblo de Veracruz rodeado de monte y caminos de tierra. Hasta el día de hoy sigo sin entender completamente qué fue lo que vi debajo de aquella mesa, y sinceramente tampoco quiero entenderlo. Mis padres se separaron cuando yo era niño. Mi mamá se fue a vivir a Monterrey con otra pareja, y yo me quedé con mi abuela Elena. Ella tenía una casa vieja, enorme, construida casi toda de madera, con techos altos y habitaciones que parecían más frías mientras más se acercaba la noche. La casa pertenecía a mi familia desde hacía muchísimo tiempo. Mi abuelo la había construido cuando todavía no había calles pavimentadas en el pueblo. Según mi abuela, antes aquella zona eran puro monte y terrenos vacíos. A mí nunca me gustó esa casa. De día parecía normal, pero de noche era diferente. Los pisos crujían solos, las puertas se movían aunque no hubiera viento, y el pasillo que llevaba a los cuartos siempre estaba más oscuro que el resto de la casa, como si la luz no quisiera entrar ahí. Mi abuela decía que solamente eran ruidos normales de una casa vieja. Yo intentaba creerle, pero había algo en ese lugar que me hacía sentir observado todo el tiempo, especialmente cerca del comedor. El comedor estaba justo en el centro de la casa. Tenía una mesa grande de madera oscura que mi abuelo había hecho con sus propias manos. Debajo de ella cabían fácilmente 8 personas sentadas. Mi abuela jamás permitía que dejáramos cosas abajo de esa mesa, ni cajas, ni bolsas, nada. Si algún zapato quedaba ahí por accidente, ella iba inmediatamente a quitarlo. Cuando le preguntaba por qué, siempre respondía lo mismo, porque debajo de las mesas se juntan las sombras. Yo pensaba que eran supersticiones de gente mayor, hasta que empezaron las risas. La primera vez ocurrió una madrugada de agosto. Yo estaba despierto jugando videojuegos en mi cuarto cuando escuché una risita suave en el pasillo. Pensé que venía de la calle, pero después volvió a escucharse, más cerca. Era claramente la risa de un niño pequeño. Apagué el videojuego y me quedé escuchando. Silencio.
Luego otra vez, muy bajito, como si alguien estuviera intentando no hacer ruido. Salí al pasillo pensando que tal vez algún vecino había entrado al patio, pero toda la casa estaba oscura y tranquila. La televisión de mi abuela seguía prendida en su cuarto. Nada más. Regresé a dormir tratando de no darle importancia, pero las risas comenzaron a repetirse cada noche, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. A veces sonaban lejos, otras veces parecían escucharse justo afuera de mi puerta. Mi perro Duque empezó a comportarse extraño también. Era un pastor mestizo enorme que normalmente dormía tranquilo en el patio, pero desde que comenzaron las risas, empezó a negarse a entrar al comedor por las noches. Se quedaba mirando hacia la mesa, gruñendo, con el lomo erizado. Eso comenzó a ponerme nervioso. Una madrugada desperté porque escuché a Duque ladrando desesperadamente dentro de la casa. Salí de mi cuarto molesto pensando que se había metido algún gato. Encontré al perro parado frente al comedor. No ladraba hacia la puerta, ni hacia la cocina. Miraba directamente debajo de la mesa. Gruñía tan fuerte que parecía otro animal. ¿Qué tienes?, le pregunté. Duque retrocedió lentamente sin dejar de mirar debajo. Sentí un escalofrío horrible. La casa estaba completamente oscura. La única luz venía de la luna entrando por una ventana del patio. Y entonces escuché algo, un golpecito suave. Tac, debajo de la mesa. Me acerqué lentamente. No sé por qué lo hice. Creo que en el fondo esperaba encontrar un gato, un tlacuache o cualquier cosa lógica. Pero mientras más me acercaba, peor me sentía. El aire alrededor del comedor estaba helado, y había un olor raro, como humedad encerrada. Me incliné lentamente, y lo vi. Había un niño sentado debajo de la mesa, muy quieto, con las piernas pegadas al pecho, la cabeza inclinada hacia el suelo. Sentí que el cuerpo se me congelaba. No podía moverme. El niño llevaba una camisa blanca vieja y un pantalón corto oscuro. Estaba descalzo. Su piel se veía demasiado pálida. Pensé que algún niño del pueblo se había metido a la casa. «Oye», dije nervioso, «¿qué haces ahí?». El pequeño levantó lentamente la cabeza. Nunca olvidaré su cara. Sus ojos estaban demasiado hundidos, como si hubiera pasado mucho tiempo llorando, y tenía tierra pegada en la frente y alrededor de la boca. Entonces preguntó con una voz muy suave, «¿Ya llegó mi mamá?». Sentí un vacío horrible en el estómago. Retrocedí tan rápido que choqué contra una silla. El niño no dejaba de mirarme. «¿Ya llegó?», repitió. Corrí hacia el interruptor y encendí la luz. El comedor quedó iluminado de golpe. Debajo de la mesa no había nadie, solo oscuridad, y Duque escondido detrás de mí temblando. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en mi cuarto esperando que amaneciera. Intentaba convencerme de que había imaginado todo, pero seguía escuchando la voz del niño en mi cabeza. ¿Ya llegó mi mamá? A la mañana siguiente mi abuela notó mi cara pálida. Me preguntó qué había pasado. Yo dudé en contarle, pero al final terminé diciéndole todo. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de mi abuela cambiaba lentamente. Primero confusión, luego miedo, y finalmente tristeza. Cuando terminé, ella se quedó completamente callada. Después hizo la señal de la cruz. «¿Dónde lo viste?». «Debajo de la mesa». Mi abuela cerró los ojos unos segundos. Parecía estar rezando. Yo sabía que tarde o temprano volvería. Sentí un escalofrío. Le pregunté qué quería decir. Ella caminó lentamente hacia la cocina y se sentó conmigo. Nunca olvidaré lo que me contó. Muchos años antes de que yo naciera, vivía en esa casa una familia con un hijo pequeño llamado Emiliano. El niño tenía 5 años. Su madre trabajaba lavando ropa en casas ajenas y lo dejaba algunas tardes con una tía que vivía ahí mismo. Un día Emiliano desapareció. Así, sin más. La familia pensó que había salido al patio o que se había perdido cerca del río. Todo el pueblo comenzó a buscarlo. Lo buscaron durante días enteros. Revisaron pozos, monte, barrancos, casas abandonadas.
Nunca encontraron nada, ni ropa, ni huellas, ni el cuerpo, nada. La madre del niño se volvió loca con el tiempo. Según mi abuela, cada noche regresaba a la casa llorando y preguntando si alguien había visto a Emiliano. Después se marchó del pueblo y nunca regresó. Sentí un nudo horrible en la garganta. ¿Crees que era él? Mi abuela tardó mucho en responder. No sé qué viste anoche, pero no debes hablarle otra vez. Eso me puso aún más nervioso. ¿Por qué? Ella me miró muy serio. Porque hay cosas que se quedan esperando. Esa noche intenté dormir temprano. No quería escuchar risas otra vez. No quería acercarme al comedor. Pero alrededor de las 2 de la madrugada Duque comenzó a llorar. No ladrar, llorar, como si estuviera asustado. Me levanté lentamente. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Entonces escuché una pelota rebotando. Tac, tac, tac. Venía del comedor. Mi piel se erizó completamente. Caminé despacio por el pasillo y lo vi. Una pequeña pelota roja rodando lentamente sobre el piso. Se detenía y volvía a moverse sola. Duque se negaba a acercarse. La pelota terminó deteniéndose justo debajo de la mesa, y entonces escuché la voz. Mateo era un niño, muy suave, muy cerca. Retrocedí. No recordaba haberle dicho mi nombre. La voz volvió a hablar. Tengo miedo. Sentí ganas de salir corriendo de la casa, pero algo me hizo quedarme. Tal vez lástima, tal vez curiosidad, o tal vez el mismo miedo. Me acerqué lentamente a la mesa. La luz de la luna apenas iluminaba el comedor. Y entonces vi 2 pequeños pies descalzos debajo. El niño estaba ahí otra vez, pero esta vez no estaba solo. Había algo detrás de él. Al principio pensé que era una sombra, pero no. Era demasiado grande, demasiado oscura. Parecía una figura humana agachada detrás del niño. No podía verle la cara, solo distinguía brazos largos rodeándolo lentamente. El niño levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No me deja salir, susurró. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. La sombra detrás de él comenzó a moverse, muy lentamente, como si respirara. Entonces las luces de la cocina comenzaron a parpadear. Duque salió corriendo hacia el patio llorando desesperado. El niño extendió una mano hacia mí, y por un instante vi algo terrible. Su brazo estaba lleno de tierra húmeda, como si hubiera pasado años enterrado. La sombra detrás de él levantó lentamente la cabeza, y escuché una respiración profunda debajo de la mesa. Una respiración que definitivamente no pertenecía a un niño. Corrí. No me importó nada más. Entré al cuarto de mi abuela gritando. Ella despertó asustada y encendió una vela que guardaba junto a la cama. Le conté todo casi llorando. Mi abuela comenzó a rezar inmediatamente. Después sacó una botella pequeña de agua bendita y caminó hacia el comedor. Yo no quería seguirla, pero tampoco quería quedarme solo. Cuando llegamos, la pelota roja seguía en medio del piso. La mesa estaba vacía, pero el ambiente era horrible, pesado, helado. Mi abuela roció agua bendita alrededor del comedor mientras rezaba. Entonces escuchamos un golpe seco debajo de la mesa. ¡Tac! Mi abuela casi dejó caer la botella. Luego otro golpe, más fuerte. ¡Tac! ¡Tac! Y entonces una voz infantil susurró desde abajo. Mamá, les juro que sentí ganas de vomitar. Mi abuela comenzó a llorar mientras seguía rezando. Los golpes continuaron durante varios segundos. Después todo quedó en silencio. Nunca volvimos a dormir esa noche. Al amanecer, mi abuela decidió llamar a un sacerdote del pueblo vecino. El padre llegó esa misma tarde. Era un hombre anciano llamado Ramiro. Escuchó toda la historia sin interrumpirnos. Luego caminó directamente hacia el comedor. Se quedó mirando la mesa durante mucho tiempo. Finalmente preguntó algo que me dejó helado. ¿Alguna vez movieron esta mesa de lugar?
Mi abuela negó. Siempre ha estado aquí. El sacerdote suspiró y dijo algo que todavía me da escalofríos recordar. Tal vez debería haberse movido hace muchos años. Entre varios hombres levantaron la mesa. Debajo había un viejo piso de madera muy deteriorado. El padre golpeó una parte específica con el pie. Sonó hueco. Mi abuela empezó a temblar. Horas después quitaron varias tablas del suelo y encontraron un pequeño espacio oculto debajo de la casa. Un espacio demasiado pequeño para un adulto, pero suficiente para un niño. Dentro encontraron ropa vieja, una pelota roja cubierta de tierra y pequeños huesos humanos. Mi abuela se derrumbó llorando. Yo no podía respirar. El pueblo entero quedó conmocionado. Nunca supieron exactamente qué pasó con Emiliano. Jamás encontraron a la persona responsable, pero después de sacar los restos y enterrarlos en el cementerio, las risas desaparecieron. Duque volvió a dormir tranquilo. La casa dejó de sentirse tan pesada. Aunque hay algo que jamás pude olvidar. La última noche antes de que enterraran al niño, desperté cerca de las 3 de la mañana. Escuché pasos pequeños alejándose por el pasillo. Abrí lentamente la puerta de mi cuarto y vi a un niño caminando hacia la entrada principal. Llevaba la pelota roja bajo el brazo. Antes de salir volteó hacia mí. Ya no tenía tierra en la cara y por primera vez sonrió. Después abrió la puerta y desapareció en la oscuridad del amanecer. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Luis y soy de un pequeño pueblo en Michoacán, rodeado de cerros, caminos de tierra y bosques tan densos que por las noches parecen tragarse la luz. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 19 años. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio o de mi imaginación, pero después de aquella madrugada jamás volví a mirar el cerro de la misma manera. En mi pueblo siempre existieron historias extrañas sobre las montañas. Los viejos hablaban de sombras caminando entre los árboles, de animales que imitaban voces humanas y de luces que aparecían después de medianoche. Les llamaban las luces del cerro. Según la gente, eran pequeñas bolas luminosas que se movían lentamente entre el bosque. Algunos decían que eran espíritus, otros aseguraban que marcaban lugares donde había gente enterrada. También había quienes creían que eran brujas o nahuales caminando durante la noche. Mi padre siempre repetía lo mismo. Si algún día ves las luces, no las sigas. Yo nunca creí en esas cosas. Desde niño me gustaba subir al cerro con mis amigos, explorar senderos, buscar animales o simplemente pasar el tiempo lejos del pueblo. Conocía esos caminos mejor que muchos adultos. Por eso las historias jamás me dieron miedo. Hasta aquella noche. Era noviembre y hacía bastante frío. Recuerdo que me había quedado hasta tarde en casa de un amigo tomando cerveza y escuchando música. Salí cerca de la 1 de la madrugada. El pueblo estaba completamente silencioso. No había carros, ni personas, solo el sonido lejano de algunos perros. Para llegar a mi casa debía pasar cerca de la falda del cerro. El camino era de tierra, y apenas lo iluminaban unos postes viejos con focos amarillos. Mientras caminaba, levanté la vista hacia el monte y las vi, pequeñas luces moviéndose entre los árboles. Al principio pensé que eran linternas, tal vez cazadores, pero había algo raro. Las luces no se movían como personas normales, avanzaban demasiado suave, casi flotando entre los árboles. Me quedé observándolas. Eran 3, después 4, luego 5. Aparecían y desaparecían entre la oscuridad. Sentí curiosidad más que miedo. Recuerdo incluso haberme reído solo. Seguramente son tipos borrachos, pensé. No sé por qué decidí seguirlas. Hasta hoy me hago esa pregunta. Tal vez fue la cerveza, tal vez la curiosidad, o tal vez las luces querían que alguien las siguiera. Tomé un sendero que subía hacia el cerro. La tierra estaba húmeda y el aire olía a pino mojado. Mientras avanzaba, las luces parecían alejarse lentamente, justo lo suficiente para mantenerse visibles. Era extraño. Nunca desaparecían del todo,
como si supieran exactamente a qué distancia debían mantenerse. Seguí caminando durante varios minutos. Al principio todavía podía escuchar sonidos del pueblo, perros ladrando, alguna televisión lejana, el viento, pero poco a poco todo comenzó a desaparecer. Primero dejaron de escucharse los perros, después los insectos, luego incluso el viento. El silencio comenzó a sentirse pesado. No sé cómo explicarlo. Era un silencio antinatural, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Ahí fue cuando debí regresar, pero seguí caminando. Las luces avanzaban entre los árboles cada vez más adentro del monte. En un momento me di cuenta de algo que me hizo sentir incómodo. No reconocía el camino. Eso era imposible. Yo conocí esos senderos desde niño. Sin embargo, los árboles alrededor se veían diferentes, más altos, más cerrados. Las ramas bloqueaban casi toda la luz de la luna. El aire también estaba mucho más frío. Me detuve. Las luces seguían moviéndose adelante. Entonces escuché la voz de mi padre detrás de mí. No sigas caminando. Me congelé. Volteé inmediatamente. No había nadie. Solo oscuridad entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Saqué mi celular para iluminar, pero no tenía señal y la batería estaba casi agotada. ¿Papá?, pregunté. Nadie respondió. Recordé algo horrible. Mi padre estaba dormido en casa. Yo mismo lo había visto acostado antes de salir. Un escalofrío me recorrió completamente la espalda. Volví lentamente la mirada hacia el frente y sentí que el estómago se me hundía. Las luces ya no estaban lejos. Ahora me rodeaban. Había luces entre los árboles de mi izquierda, de mi derecha, detrás de mí, encima del camino, todas flotando suavemente entre la oscuridad. No eran linternas, no alumbraban el suelo, ni las ramas, ni nada. Simplemente brillaban, pequeñas, amarillentas, como ojos abiertos en medio del bosque. Retrocedí lentamente. Las luces también se movieron. Escuché un susurro entre los árboles, luego otro. Parecían voces muy bajas, imposibles de entender. Sentí que algo me observaba desde todos lados. Entonces una de las luces comenzó a acercarse, muy despacio, hasta quedar a pocos metros de mí, y pude verla bien. No era una bola de luz, era una especie de figura humana, alta, extremadamente delgada, vestida con algo parecido a un manto oscuro. La luz venía de su rostro, o más bien, de donde debía estar su rostro. No tenía facciones, solo una claridad amarilla temblando en medio de la oscuridad. Mis piernas comenzaron a temblar. Quise correr, pero el cuerpo no me respondía. Las demás figuras comenzaron a aparecer entre los árboles. 1, 2, 5. No podía contar cuántas eran, todas altas, quietas, mirándome. Y entonces escuché otra vez la voz de mi padre, esta vez mucho más cerca, justo detrás de mi oído. No voltees. Sentí un frío horrible en la nuca. Algo estaba parado detrás de mí. Podía sentirlo respirando. Las luces al frente comenzaron a moverse lentamente hacia los lados, abriendo espacio entre los árboles, como si quisieran mostrarme algo, y ahí lo vi. A unos metros delante de mí había una persona arrodillada en el suelo. Al principio pensé que era un hombre borracho, pero cuando la figura levantó lentamente la cabeza, sentí que me faltaba el aire. Era yo, o algo idéntico a mí. La misma ropa, la misma cara, los mismos ojos. La copia sonrió lentamente, y las figuras luminosas comenzaron a susurrar todas al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero sonaban como rezos, como voces hablando debajo del agua. Retrocedí aterrado. Entonces escuché ramas romperse detrás de mí. Algo comenzó a correr entre los árboles. No veía qué era, pero venía directamente hacia mí, y sonaba enorme. Las luces se apagaron al mismo tiempo. Todo quedó completamente oscuro. Corrí sin importar hacia dónde.
Las ramas me golpeaban la cara. Tropezaba constantemente con raíces y piedras. Sentía que algo venía detrás de mí moviéndose entre los árboles a toda velocidad. Y mientras corría seguía escuchando mi propia voz en el bosque. Luis, Luis, ven. Algunas veces sonaba delante de mí, otras detrás, incluso arriba, como si el cerro entero hubiera aprendido mi voz. En un momento tropecé y rodé por una pendiente llena de tierra y piedras. Me golpeé el hombro y la cabeza. Quedé tirado unos segundos sin aire. Entonces escuché pasos acercándose lentamente. Levanté la vista. Entre los árboles vi una silueta negra, alta, demasiado alta. No tenía luz ahora, solo oscuridad, pero distinguía claramente su forma acercándose. Quise levantarme, pero el miedo me tenía paralizado. Entonces escuché un disparo. El sonido retumbó en todo el monte. La figura se detuvo. Después escuché la voz de mi padre, la verdadera esta vez. Luis. Vi la luz de una lámpara moviéndose entre los árboles. Mi padre apareció junto a otros 2 hombres del pueblo. Llevaba una escopeta vieja y un rosario enrollado en la mano. Cuando me encontraron, mi padre me levantó del suelo casi arrastrándome. «No mires atrás», me gritó. La misma frase, exactamente igual a la voz que había escuchado antes. Eso me aterró todavía más. Los hombres comenzaron a rezar mientras bajábamos el cerro. Yo apenas podía caminar. Sentía las piernas débiles y el cuerpo helado. En un momento no pude evitarlo. Volteé y vi decenas de pequeñas luces entre los árboles observándonos, quietas, como personas paradas en silencio. Mi padre me obligó a seguir caminando. Cuando finalmente llegamos al pueblo, varias personas estaban esperando afuera de mi casa. Mi madre lloraba desesperada. Según ellos, yo llevaba desaparecido casi 6 horas. Yo juraba que apenas habían pasado 40 minutos. Esa noche tuve fiebre muy alta. Mi abuela pasó horas rezando junto a mi cama. Recuerdo que escuchaba murmullos afuera de la ventana durante toda la madrugada, como si muchas personas caminaran alrededor de la casa. Al día siguiente mi padre me contó algo que jamás había mencionado antes. Años atrás, un primo suyo desapareció en ese mismo cerro. Salió una noche siguiendo luces. Nunca volvió. Solo encontraron sus botas cerca de un barranco. Desde entonces, muchos habitantes evitaban mirar hacia el monte después de medianoche. Le pregunté qué eran esas cosas. Mi padre negó lentamente. El cerro tiene lugares que no son para nosotros. Después de aquello dejé de salir de noche durante mucho tiempo. Las pesadillas comenzaron casi inmediatamente. Soñaba con luces rodeando mi cama, con figuras altas observándome desde los árboles, y conmigo mismo arrodillado en medio del bosque sonriendo. Pero hubo algo peor. Varias noches desperté escuchando pasos afuera de la casa, pasos lentos, arrastrados. A veces también escuchaba susurros llamándome por mi nombre. Mi padre comenzó a dejar sal bendita y cruces de palma en puertas y ventanas. Durante semanas no ocurrió nada más. Hasta una madrugada, desperté porque algo golpeó suavemente mi ventana. Tac, tac, tac. Abrí los ojos lentamente y sentí que el corazón dejaba de latirme. Afuera, en medio de la oscuridad del patio, había una pequeña luz amarilla flotando, completamente quieta, observándome. Luego apareció otra y otra más, hasta que todo el borde del cerro se llenó de luces mirando hacia la casa. Nunca volvieron a acercarse, pero desde entonces entendí algo. Las luces del cerro no quieren perderte rápido, primero quieren que las sigas, porque una vez que te encuentran en el monte, ya saben cómo regresar por ti. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ricardo, y lo que voy a contar ocurrió hace aproximadamente 8 años, cuando trabajaba transportando mercancía entre pequeños pueblos de la Sierra de Guerrero. Nunca fui una persona supersticiosa. Pasaba noches enteras manejando por carreteras vacías, caminos de tierra y zonas donde apenas había señal telefónica. Escuchaba muchísimas historias de aparecidos, brujas y criaturas del monte, pero siempre pensé que la gente exageraba por miedo o por alcohol, hasta aquella noche.
Todo comenzó después de dejar una carga cerca de un pueblo pequeño en la montaña. Ya era tarde, casi medianoche, pero decidí regresar de inmediato porque quería llegar a Chilpancingo antes del amanecer. La carretera estaba completamente sola. No había lluvia, no había luna, solo oscuridad y árboles a ambos lados del camino. Recuerdo perfectamente que llevaba la radio encendida muy bajito para no quedarme dormido. El aire estaba frío y había una neblina ligera pegada al suelo. Conducía tranquilo hasta que vi algo a la distancia, un caballo. Estaba parado en medio de la carretera. Frené inmediatamente. El animal ni siquiera se movió cuando las luces de la camioneta lo iluminaron. Era grande, de pelaje oscuro, extremadamente delgado y tenía la cabeza inclinada hacia abajo. Pensé que pertenecía a algún rancho cercano. Toqué el claxon un par de veces. Nada. El caballo seguía inmóvil. Entonces noté algo raro. No tenía montura, ni cuerda, ni marca, y estaba completamente mojado, como si hubiera salido de un río. Abrí un poco la ventana. ¡Muévete! El animal levantó lentamente la cabeza, y les juro que sentí un vacío horrible en el pecho. Sus ojos reflejaban la luz de una manera extraña, demasiado blanca, demasiado brillante. El caballo comenzó a caminar lentamente hacia un lado de la carretera hasta desaparecer entre los árboles. No sé por qué, pero sentí alivio inmediato. Aceleré y seguí manejando. Pero pocos minutos después empecé a escuchar algo detrás de la camioneta. Cascos. Tac, tac, tac. Al principio pensé que era imaginación mía, pero el sonido se hizo más claro, como si un caballo estuviera siguiéndome por la carretera. Miré por el retrovisor. Nada, solo oscuridad. Aumenté la velocidad. Los cascos también aceleraron. Tac, 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 tac. El sonido venía justo detrás del vehículo. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Volví a mirar por el espejo. Y entonces lo vi. El mismo caballo negro, corriendo detrás de la camioneta. Pero había algo montándolo ahora. Una figura alta, vestida completamente de negro. El rostro oculto bajo un sombrero enorme. Sentí que el cuerpo se me helaba. Apreté el volante tan fuerte que me dolieron las manos. La figura no se movía como una persona normal. Permanecía completamente rígida mientras el caballo corría a toda velocidad. El camino comenzó a llenarse de neblina, y los cascos sonaban cada vez más cerca. Tac, 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 tac. Volví a mirar. La figura ya estaba pegada a la parte trasera de la camioneta, y entonces levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro. Debajo del sombrero solo había oscuridad, un vacío negro. El miedo me hizo acelerar todavía más. La camioneta comenzó a vibrar por la velocidad mientras avanzaba entre curvas y árboles. Sentía que en cualquier momento perdería el control, pero el caballo seguía detrás de mí. Imposible. Ningún animal podía correr así. La figura comenzó a inclinar lentamente la cabeza hacia un lado, como si me estuviera observando. Y entonces escuché una voz, no afuera, dentro de la camioneta, justo detrás de mí. No debiste pasar por aquí. Sentí que el corazón me explotaba. Miré rápidamente hacia el asiento trasero, vacío, pero el aire dentro del vehículo estaba helado. La radio comenzó a llenarse de estática. Después escuché algo peor, risas, muy bajas, como si varias personas estuvieran susurrando dentro de la estática. Las luces delanteras comenzaron a fallar. Por unos segundos la carretera quedó casi completamente oscura. Y cuando las luces regresaron, había gente parada a los lados del camino, decenas de siluetas, quietas entre los árboles. No distinguía rostros, solo cuerpos observando la camioneta pasar. Quise convencerme de que eran troncos, sombras,
Cualquier cosa, pero algunas figuras comenzaron a moverse lentamente, y todas parecían mirar directamente hacia mí. Entonces la voz volvió a escucharse detrás de mi oído. «Detente». Casi perdí el control del vehículo. El caballo seguía detrás. Podía escuchar su respiración, sus cascos golpeando la tierra. Tac, 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 tac. Y luego ocurrió algo que jamás olvidaré. La figura montada apareció de repente delante de la camioneta. No vi cómo llegó ahí. Simplemente estaba parada en medio del camino. El caballo se detuvo. La figura descendió lentamente. Era demasiado alta, mucho más alta que cualquier hombre normal. Sentí que las piernas me temblaban. Frené de golpe. El motor comenzó a fallar. La figura empezó a caminar hacia mí, muy lentamente, y mientras se acercaba, escuché cadenas arrastrándose sobre la carretera. Clink, clink, clink. La radio explotó en una lluvia de estática tan fuerte que tuve que cubrirme un oído. Entonces la figura habló. «Bájate». La voz no sonaba humana. Era como escuchar varias voces al mismo tiempo. Hombres, mujeres, niños, todo mezclado. No podía moverme. La figura seguía acercándose. Y entonces vi algo detrás de ella. Más personas saliendo del monte, siluetas oscuras caminando lentamente hacia la carretera. Algunas arrastraban los pies, otras parecían deformes, como si estuvieran rotas. Quise rezar, pero ni siquiera recordaba cómo. El caballo negro levantó la cabeza y soltó un relincho horrible. Les juro que ese sonido no parecía venir de un animal. Sonaba como un grito humano. Y entonces alguien golpeó la ventana del copiloto. ¡Tac! Casi salté del asiento. Giré la cabeza lentamente. Había un anciano parado junto a la camioneta. No sé de dónde salió. Llevaba ropa de campesino y sostenía una lámpara vieja de petróleo. «No abras», me dijo. La figura sin rostro se detuvo. El anciano levantó la lámpara hacia ella, y todas las siluetas comenzaron a retroceder lentamente hacia el bosque. El caballo también empezó a caminar hacia atrás, pero la oscuridad debajo del sombrero seguía mirándome. El anciano abrió la puerta de mi camioneta y prácticamente me jaló afuera. «Corre». No pregunté nada. Corrimos monte abajo por un sendero estrecho mientras escuchaba cascos detrás de nosotros. El anciano rezaba en voz baja mientras avanzábamos. Después de varios minutos llegamos a una pequeña capilla abandonada escondida entre árboles. Entramos rápidamente. El anciano cerró la puerta y colocó la lámpara frente a un altar lleno de velas consumidas. Yo apenas podía respirar. «¿Qué era eso?», pregunté. El hombre tardó en responder. «Los del camino». Sentí escalofríos. El anciano me explicó que muchos años atrás, varias personas habían muerto en esa carretera. Asaltantes, accidentes, desaparecidos. Según él, algunas noches salgo, recorría el camino buscando viajeros solos, y quienes lo seguían nunca regresaban. Pasamos el resto de la madrugada dentro de la capilla. Afuera seguían escuchándose cascos rodeando el lugar. Tac, tac, tac. A veces también escuchábamos cadenas y voces susurrando afuera de las paredes, pero nunca entraron. Cuando amaneció, el anciano salió conmigo. La carretera estaba vacía. Mi camioneta seguía ahí, pero completamente cubierta de barro, y sobre la puerta del conductor había una marca enorme, como si alguien hubiera apoyado una mano mojada y negra sobre el metal. Volteé para agradecerle al anciano, pero ya no estaba. Pensé que había entrado otra vez a la capilla. Fui a buscarlo. No había nadie. El lugar estaba abandonado, cubierto de polvo. Las velas parecían llevar años apagadas. Hasta la lámpara había desaparecido. Sentí un terror horrible. Regresé a la camioneta y manejé sin detenerme hasta llegar a la ciudad. Durante semanas tuve pesadillas. Soñaba con cascos siguiéndome en la oscuridad, con gente observando entre árboles y con una figura sin rostro parada en medio de la carretera. Pero hubo algo peor.
Varias noches desperté escuchando cascos afuera de mi casa. Tac, 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 lentos, dando vueltas alrededor del edificio. Nunca tuve valor para mirar por la ventana. Hasta una madrugada, escuché el relincho, exactamente igual al de aquella noche. Me acerqué lentamente a la cortina, y abajo, en medio de la calle vacía, había un caballo negro observando hacia mi departamento, con una figura alta montándolo, completamente inmóvil, esperando. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Iván, y lo que voy a contar ocurrió hace 6 años, cerca de una carretera federal en el norte de México, mientras viajaba con unos amigos durante unas vacaciones. Hasta ese momento yo no creía en fantasmas, mucho menos en hoteles embrujados, pero después de aquella noche, hay puertas que jamás volví a abrir. Todo comenzó cuando mi auto se descompuso cerca de las 2 de la madrugada. Íbamos rumbo a Durango después de pasar el fin de semana en Zacatecas. Éramos 3 amigos: Mauricio, el Flaco, Ramírez y yo. La carretera estaba completamente vacía. No había señal, ni talleres, ni gasolineras cercanas, solo monte y oscuridad. Después de intentar arreglar el coche durante casi media hora, vimos un viejo letrero oxidado junto al camino: Hospedaje San Gabriel. Una flecha apuntaba hacia un camino de terracería. No teníamos muchas opciones. Seguimos el camino varios minutos hasta llegar al hotel. El lugar parecía abandonado. Era un edificio viejo de 2 pisos, con paredes amarillentas y ventanas rotas. El letrero principal apenas se sostenía y una de las letras colgaba torcida. No había otros carros, ni luces en los cuartos. Solo una lámpara encendida cerca de la recepción. Recuerdo perfectamente la sensación incómoda que tuve al bajar del coche. El aire era demasiado frío, y había un silencio raro alrededor del hotel. Ni insectos, ni viento, nada. Mauricio incluso bromeó diciendo: «Parece lugar de película de terror». Nadie se rió demasiado. Entramos a la recepción y encontramos a un hombre anciano sentado detrás del mostrador viendo una televisión vieja. El sujeto levantó lentamente la mirada cuando entramos. Tenía la piel muy pálida y unas ojeras profundas. «¿Buscan habitación?», preguntó. Su voz era ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar. Le explicamos lo del coche y pedimos 2 cuartos. El hombre dudó unos segundos antes de responder. «Solo hay uno disponible». Eso nos pareció raro. El hotel estaba prácticamente vacío, pero estábamos cansados y no queríamos discutir. Aceptamos. El anciano tomó una llave oxidada del mostrador y antes de entregárnosla dijo algo extraño: «No abran la puerta del baño después de las 3». Nos miramos confundidos. Pensé que estaba bromeando. «¿Por qué?», preguntó Mauricio riéndose. El viejo no sonrió. «Porque después de esa hora ya no van a estar solos». Sentí un escalofrío incómodo. Nos dio la llave y señaló las escaleras. «Cuarto 7». Cuando escuché el número, el anciano me observó fijamente, como esperando algo. No entendí por qué. Subimos al segundo piso mientras Mauricio seguía burlándose del recepcionista. Pero conforme avanzábamos por el pasillo, el ambiente comenzó a sentirse peor. Las luces parpadeaban constantemente. Había humedad en las paredes, y el olor, nunca olvidaré ese olor. Era como madera podrida mezclada con humedad encerrada. El cuarto 7 estaba al final del pasillo. La puerta era vieja, de madera oscura, con varias marcas profundas cerca de la cerradura. Parecían arañazos. Cuando entramos, el lugar estaba helado. Había 2 camas individuales, un pequeño televisor viejo y un baño al fondo con la puerta ligeramente abierta. Lo primero que noté fue el sonido. Goteo. Tac, tac, tac. Venía del baño. El flaco dejó inmediatamente su mochila. «Yo no me quedo aquí ni loco». Mauricio volvió a burlarse. «No seas marica». Yo intentaba actuar tranquilo, pero sinceramente el lugar me daba muy mala espina, especialmente el baño.
La oscuridad dentro parecía demasiado profunda, como si la luz del cuarto no pudiera entrar completamente. Intentamos dormir alrededor de la 1 de la mañana, pero era imposible. Cada cierto tiempo escuchábamos ruidos en el pasillo, pasos lentos, arrastrados, y en algunas ocasiones, cadenas. Clink, clink, clink. El flaco ya estaba completamente nervioso. Les dije que este lugar está mal. Mauricio seguía intentando hacerse el valiente, pero incluso él dejó de bromear cuando las luces comenzaron a apagarse solas. A las 3 de la madrugada desperté de golpe. Al principio no entendía por qué. Entonces escuché los golpes. Tac, tac, tac. Alguien tocaba la puerta del cuarto. Muy suave. Me incorporé lentamente en la cama. Mauricio también estaba despierto. Nos miramos en silencio. Los golpes volvieron. Tac, tac, tac. Entonces escuchamos una voz ronca del otro lado. No abras. Todavía estoy adentro. Sentí que el cuerpo se me helaba. El flaco comenzó a rezar inmediatamente desde su cama. La voz volvió a hablar, más desesperada. No abras. Miré hacia el baño. La puerta estaba entreabierta, y algo respiraba dentro de la oscuridad. Les juro que nunca olvidaré ese sonido. Era una respiración húmeda, profunda, como si alguien estuviera intentando respirar después de correr muchísimo. Mauricio se levantó lentamente. Debe ser una broma. No abras, susurró el flaco. No abras, por favor. Los golpes continuaron. Tac, tac, tac. Y al mismo tiempo, la respiración dentro del baño comenzó a hacerse más fuerte. Sentí que había alguien ahí adentro observándonos. Mauricio caminó hacia la puerta principal. Yo quería detenerlo, pero tampoco quería parecer cobarde. Entonces ocurrió algo horrible. La voz del otro lado gritó: «Iván». Sentí un vacío horrible en el pecho. Esa voz era mía, exactamente igual a la mía. Mauricio se quedó congelado. Los golpes cesaron inmediatamente. Silencio. Después, escuchamos algo arrastrándose dentro del baño. Clink, clink, clink. Cadenas, lentas, acercándose hacia la puerta entreabierta. La luz del cuarto comenzó a parpadear violentamente, y entonces vimos una sombra moverse dentro del baño, alta, demasiado alta. No parecía caber completamente ahí dentro. El flaco empezó a llorar. Yo sentía que me faltaba el aire. La puerta del baño se abrió lentamente unos centímetros más, y la respiración se escuchó justo al otro lado, muy cerca, como si aquello estuviera pegado a la puerta. Entonces escuchamos otra voz afuera del cuarto. Esta vez era Mauricio. «Iván, ábreme». Volteé rápidamente. Mauricio seguía parado junto a la puerta principal. No había hablado, pero la voz afuera seguía insistiendo. «Ábreme. Tengo frío. Déjame entrar». Sentí ganas de vomitar. Las cadenas comenzaron a arrastrarse otra vez dentro del baño. Clink, clink. Más cerca. Y entonces la luz se apagó completamente. Todo quedó oscuro. Escuché a el flaco gritar, y algo comenzó a caminar dentro del cuarto. Pesado, lento, arrastrando cadenas. Clink, paso, clink, paso. Encendí rápidamente la linterna de mi celular y apunté hacia el baño. La puerta estaba completamente abierta, vacío, pero las cadenas seguían sonando dentro del cuarto. Giré la luz lentamente, y entonces lo vi. Había una figura parada detrás de Mauricio, alta, extremadamente delgada, cubierta con algo parecido a vendas mojadas. El rostro, Dios mío, no tenía ojos, solo agujeros oscuros y una sonrisa demasiado grande. Las cadenas colgaban desde sus brazos hasta el suelo. Mauricio ni siquiera parecía darse cuenta de que aquello estaba detrás de él. La cosa inclinó lentamente la cabeza hacia mí y abrió la boca. Un sonido horrible salió de ahí dentro, como varias personas llorando al mismo tiempo. El flaco corrió hacia la puerta principal. La abrió de golpe.
y la figura desapareció inmediatamente. Los tres salimos corriendo al pasillo. Detrás de nosotros escuchamos cadenas arrastrándose rápidamente. Clink, 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 como si algo corriera dentro del cuarto. Bajamos las escaleras casi cayéndonos. Llegamos a la recepción desesperados. Pero no había nadie. El viejo había desaparecido. La televisión seguía encendida mostrando pura estática, y la puerta principal del hotel estaba abierta. Corrimos hacia el coche. Intentamos encenderlo. Nada. Entonces escuchamos algo arriba. Miramos hacia el segundo piso y vimos a alguien parado en la ventana del cuarto 7. Era una figura alta, inmóvil, observándonos. Las cadenas colgaban detrás de ella, y entonces comenzó a golpear lentamente el vidrio. Tac, tac, tac. El flaco empezó a rezar en voz alta mientras Mauricio intentaba arrancar el coche desesperadamente. Por alguna razón el motor encendió de golpe. Y salimos de ahí a toda velocidad. No hablamos durante casi una hora. Nadie quería recordar lo que acabábamos de ver. Cuando finalmente llegamos a una gasolinera, le contamos todo al encargado. El hombre se quedó completamente serio. Después preguntó algo que me dejó helado. ¿Entraron al Hotel San Gabriel? Asentimos. El sujeto se persignó inmediatamente y dijo algo que jamás olvidaré. Ese hotel lleva cerrado más de 10 años. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Según él, años atrás ocurrió un incendio en el cuarto 7. Murieron varias personas atrapadas ahí dentro, entre ellas un hombre que llevaba cadenas porque había sido detenido horas antes por intentar matar a su esposa. Después del incendio comenzaron las historias. Viajeros escuchaban golpes, voces y cadenas arrastrándose en las madrugadas. Muchos aseguraban que alguien seguía atrapado dentro del cuarto, esperando que alguien abriera la puerta. Nunca volvimos a pasar por esa carretera. Pero hubo algo peor. Semanas después, Mauricio comenzó a despertarse durante las madrugadas, escuchando cadenas en su departamento. El flaco juraba ver sombras en los espejos. Y yo empecé a escuchar golpes suaves en la puerta de mi cuarto exactamente a las 3 de la mañana. Tac, tac, tac. Nunca abrí, pero algunas noches todavía escucho una voz ronca del otro lado, susurrando lentamente. No abras, todavía sigo aquí adentro. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Daniela, y la historia que voy a contar ocurrió cuando tenía 20 años, en un pequeño pueblo de Puebla donde vivía mi abuela. Hasta ese momento yo jamás había creído en misas negras, espíritus ni cosas relacionadas con iglesias embrujadas. Pero después de aquella noche, nunca volví a entrar a una capilla abandonada. Todo comenzó durante las fiestas patronales del pueblo. Yo había viajado desde la ciudad para visitar a mi abuela junto con 2 amigos, Sergio y Marlene. Ellos querían conocer el pueblo porque siempre les hablaba de los cerros, las calles empedradas y las historias extrañas que contaban los ancianos. El ambiente del lugar cambiaba muchísimo durante la noche. Después de las 9, casi todas las casas apagaban sus luces. Las calles quedaban vacías y el silencio se volvía tan pesado que cualquier ruido parecía escucharse demasiado fuerte. La primera noche, mientras cenábamos, mi abuela mencionó algo sobre la capilla vieja del cerro. No suban allá después del anochecer. Sergio se rió inmediatamente. ¿Por qué? ¿Sale el diablo o qué? Mi abuela no sonrió. Hay cosas que todavía rezan ahí arriba. Aquello nos dio curiosidad. Al día siguiente preguntamos a varias personas sobre la capilla. Todos reaccionaban parecido. Cambiaban el tema o simplemente decían que era mejor mantenerse lejos de ese lugar durante la noche. Según los habitantes, hacía muchos años un sacerdote había desaparecido dentro de la capilla mientras celebraba una misa privada. Después comenzaron los rumores. Personas escuchaban cantos entre los árboles, campanas sonando solas y luces moviéndose dentro del edificio abandonado. Por supuesto, nosotros pensamos que eran supersticiones, especialmente Sergio. Él era de esas personas que siempre se burlaban de todo. Esta noche vamos, dijo. Les aseguro que no hay nada. Marlene y yo dudamos bastante,
pero al final aceptamos. Y sinceramente, desearía no haberlo hecho. Subimos al cerro cerca de las 11 de la noche. Llevábamos lámparas y una bocina pequeña con música, porque Sergio insistía en que el ambiente daba miedo. El sendero era estrecho y estaba rodeado de árboles secos. Conforme subíamos, el aire comenzó a sentirse mucho más frío. No había luna, solo oscuridad. Recuerdo que en cierto momento noté algo raro. No se escuchaban insectos, ni perros, ni viento, nada. El bosque entero estaba completamente silencioso. Eso comenzó a ponerme nerviosa. Después de casi 20 minutos caminando vimos la capilla. Era pequeña, vieja, construida con piedra gris muy oscura. La entrada estaba parcialmente cubierta por ramas y hierba seca. El campanario tenía una grieta enorme y varias ventanas estaban rotas. Parecía abandonada desde hacía décadas, pero había algo extraño. Dentro se veía luz, muy tenue, como si hubiera velas encendidas. Sergio sonrió. «¿Ven? Seguro hay vagabundos». Empujó la puerta principal, y el olor que salió de ahí todavía lo recuerdo perfectamente. Humedad, cera quemada y flores podridas. Entramos lentamente. La capilla estaba llena de polvo, pero al mismo tiempo parecía cuidada. Había velas consumidas frente al altar. Algunas flores frescas descansaban junto a imágenes religiosas cubiertas con telas negras. Eso nos inquietó muchísimo. «¿Quién viene aquí?», preguntó Marlene. Nadie respondió. La luz de las velas hacía que las sombras se movieran por las paredes de una forma horrible. Entonces escuchamos algo, un susurro, muy bajo, como personas rezando a la distancia. Sergio apagó la música. El sonido seguía ahí. Venía de alguna parte detrás del altar. Nos acercamos lentamente y vimos una pequeña puerta de madera entreabierta. Del otro lado solo había oscuridad, pero los murmullos venían claramente de ahí dentro. Sergio volvió a reír nerviosamente. «Seguro hay gente escondida». Empujó la puerta. Detrás había un pasillo estrecho que descendía bajo tierra. El aire frío que salió de ahí me hizo estremecer. No quería bajar. Ni Marlene tampoco. Pero Sergio insistió tanto que terminamos siguiéndolo. Las paredes del túnel eran de piedra húmeda. Había velas apagadas a los lados y símbolos religiosos pintados con algo oscuro sobre las paredes. Mientras descendíamos, los susurros se hacían más claros. Parecían rezos, pero en un idioma que no entendíamos. Llegamos a una especie de habitación subterránea, y lo que vimos ahí nos dejó helados. Había bancas viejas colocadas frente a un pequeño altar de piedra, y sobre el altar había una figura humana sentada, inmóvil, con un sombrero negro cubriéndole el rostro. Sentimos un miedo horrible inmediatamente. La figura no se movía, solo permanecía sentada frente al altar. Entonces escuchamos pasos detrás de nosotros. Volteamos rápidamente. No había nadie, pero los susurros se detuvieron al mismo tiempo. Silencio absoluto. Y entonces la figura habló. «La misa apenas va a comenzar». La voz era lenta, profunda, como si viniera desde muy lejos. Marlene comenzó a llorar inmediatamente. Yo sentía las piernas completamente débiles. Sergio intentó actuar valiente. «¿Quién eres?». La figura levantó lentamente la cabeza, pero debajo del sombrero no había rostro, solo oscuridad. Una oscuridad profunda que parecía moverse lentamente. Las velas alrededor comenzaron a apagarse una por una, y entonces escuchamos campanas, fuertes, retumbando debajo de la tierra. La figura se puso de pie. Era muchísimo más alta de lo que parecía sentada, y comenzó a caminar hacia nosotros, muy lentamente. Las bancas comenzaron a moverse solas, arrastrándose sobre el piso de piedra. Marlene gritó y salió corriendo hacia las escaleras. Yo fui detrás de ella, pero Sergio se quedó paralizado viendo a la figura, y entonces escuché algo que jamás olvidaré. La voz de Sergio rezando,
pero él no sabía rezar. Nunca. Volteé rápidamente. Sergio seguía de pie, pero movía los labios lentamente mientras miraba hacia la oscuridad bajo el sombrero. La figura levantó una mano extremadamente larga y tocó la frente de Sergio. Las velas se apagaron completamente. Todo quedó oscuro. Escuchamos a Sergio gritar horriblemente. Marlene y yo corrimos desesperadas escaleras arriba. Sentíamos pasos detrás de nosotras y las campanas seguían sonando dentro del túnel. Cuando salimos de la capilla intentamos abrir la puerta principal. No se movía. Algo la sostenía desde afuera. Golpeamos y gritamos desesperadas, y entonces escuchamos pasos lentos detrás de nosotras. Volteé. La figura estaba al fondo de la capilla, quieta, observándonos, y Sergio estaba parado junto a ella. Pero algo estaba mal. Su cabeza estaba inclinada demasiado hacia un lado, y seguía rezando en voz baja. Las palabras no parecían español. Marlene comenzó a rezar llorando. Yo también. No sabía qué más hacer. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia nosotras, y entonces la campana de la capilla sonó sola. Una vez, 2 veces, 3 veces. La puerta principal se abrió de golpe. Salimos corriendo cerro abajo sin mirar atrás. Escuchábamos campanas y rezos detrás de nosotras todo el tiempo. Cuando llegamos al pueblo pedimos ayuda desesperadamente. Varios hombres subieron con lámparas y escopetas, pero cuando regresaron, Sergio ya no estaba. La capilla estaba completamente vacía, sin velas, sin altar subterráneo, sin túnel, nada, solo polvo y bancas rotas. Nunca encontraron a Sergio. La policía buscó durante días. Pensaron que se había perdido en el bosque, pero yo sé lo que vi. Marlene también. Después de aquello, ella dejó el pueblo y jamás volvió. Yo me quedé unos días más con mi abuela, y una noche le pregunté qué era realmente ese lugar. Mi abuela tardó mucho en responder. Finalmente dijo algo que todavía me provoca escalofríos. Hace muchos años hubo personas que rezaban cosas equivocadas allá arriba. Le pregunté si creía que Sergio estaba muerto. Ella bajó lentamente la mirada. No creo que siga en este mundo. Pasaron meses. Intenté seguir con mi vida, pero las pesadillas comenzaron inmediatamente. Soñaba con campanas, con túneles oscuros y con Sergio rezando sin rostro frente al altar. Pero hubo algo peor. Un año después recibí un sobre sin remitente en mi departamento. Dentro había solamente una fotografía vieja y húmeda. La imagen mostraba el interior de una iglesia oscura, y al fondo, sentado en la última banca, estaba Sergio, vestido completamente de negro, con el rostro cubierto por sombras, y detrás de la foto alguien había escrito con tinta temblorosa: "La misa todavía no termina". Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Diego, y la historia que voy a contar ocurrió en Guerrero, cerca de un río del que la gente del pueblo siempre hablaba en voz baja. Desde niño escuché historias sobre ese lugar. Decían que durante la temporada de lluvias el río cambiaba. El agua se volvía más oscura, más pesada, y por las noches comenzaba a llamar personas. Los ancianos aseguraban que nadie debía acercarse después de medianoche, especialmente si escuchaban voces viniendo desde la corriente, porque el río aprendía a hablar con las voces de la gente que uno amaba. Yo nunca creí realmente en eso, hasta la noche en que escuché a mi madre llamándome desde el agua. Todo ocurrió durante julio, en plena temporada de lluvias. Mi hermano menor y yo habíamos salido a una pequeña fiesta en un pueblo vecino. Regresábamos caminando porque el camino era corto, y además estábamos acostumbrados a movernos por la zona incluso de noche. La lluvia había comenzado desde la tarde y el río estaba mucho más crecido de lo normal. Recuerdo perfectamente el sonido del agua golpeando las piedras. Era fuerte, demasiado fuerte, como si algo enorme estuviera moviéndose dentro de la corriente. Mi hermano Daniel iba unos metros delante de mí hablando sobre cualquier tontería de la fiesta, pero yo apenas le prestaba atención porque sentía algo raro desde que habíamos tomado el camino junto al río.
El ambiente estaba pesado. No había insectos, ni ranas, ni perros, solo el agua. En un momento Daniel se adelantó para orinar cerca de unos árboles, y yo me quedé solo junto al sendero. Entonces escuché mi nombre. Diego, era la voz de mi madre, suave, lejana, venía desde el río. Sentí un escalofrío inmediato. Mi madre estaba en casa. Muy lejos de ahí, miré hacia la corriente. La lluvia caía fuerte y apenas podía distinguir las piedras cerca del agua. Entonces la voz volvió. Diego, ayúdame. Les juro que sonaba exactamente igual a ella. Incluso la manera en que pronunciaba mi nombre era idéntica. Me acerqué lentamente a la orilla, y fue entonces cuando vi algo flotando. Al principio pensé que era basura, o ramas arrastradas por la corriente, pero no. Era una mujer, flotaba boca abajo entre las aguas oscuras. Su cabello se movía lentamente con la corriente. Sentí que el estómago se me revolvía. ¡Daniel! Grité. Mi hermano no respondió. La mujer comenzó a girar lentamente, y cuando la luz de un relámpago iluminó el río, levantó la cabeza. Su rostro estaba completamente blanco, los ojos abiertos demasiado grandes, y sonrió usando la voz de mi madre. «Ayúdame, hijo». Retrocedí inmediatamente. Sentí un terror horrible. La mujer comenzó a avanzar contra la corriente. Eso era imposible. El agua bajaba con muchísima fuerza, pero ella seguía acercándose lentamente, sin mover brazos ni piernas, solo flotando hacia mí. Entonces escuché a Daniel gritar detrás de los árboles. Corrí hacia él desesperado. Lo encontré parado entre el monte mirando hacia el río, completamente pálido. ¿La viste?, preguntó. Asentí. Mi hermano comenzó a rezar inmediatamente, y entonces escuchamos más voces, muchas, susurrando nuestros nombres desde la corriente. Hombres, mujeres, niños. Todas las voces parecían venir del agua. Retrocedimos lentamente, pero las voces seguían acercándose, y entonces vimos luces dentro del río. Pequeñas luces blancas moviéndose bajo el agua, como personas caminando en el fondo. Sentí ganas de vomitar. Daniel me tomó del brazo. Nos tenemos que ir. Comenzamos a caminar rápido por el sendero, pero las voces seguían detrás de nosotros. A veces sonaban como nuestra madre, otras como nuestro padre. Incluso escuché la voz de mi abuelo muerto llamándome por mi nombre. No quería voltear, pero cometí el error de hacerlo, y vi decenas de figuras flotando dentro del río, todas observándonos. Algunas apenas sobresalían del agua, otras parecían caminar sobre la corriente. No distinguía bien sus rostros, solo ojos pálidos brillando en la oscuridad. Corrimos. La lluvia caía cada vez más fuerte, y el sendero estaba lleno de lodo. Escuchábamos agua moviéndose violentamente detrás de nosotros, como si algo enorme saliera del río. Entonces Daniel cayó, resbaló cerca de la orilla. Intenté sujetarlo, pero el lodo estaba demasiado resbaloso. Mi hermano terminó dentro del agua. Todavía recuerdo el sonido exacto de su grito. Corrí hacia la orilla desesperado. La corriente lo arrastraba rápidamente, pero algo más estaba ahí con él. Vi manos saliendo del agua, muchas manos, pálidas, delgadas, sujetándolo de las piernas. Daniel gritaba mi nombre mientras intentaba mantenerse a flote. Yo traté de entrar al río, pero alguien me agarró violentamente por detrás. Era un anciano del pueblo. No sé de dónde apareció. Me sujetó con una fuerza increíble. «No entres», me gritó. Yo seguía viendo a Daniel. Las manos continuaban jalándolo hacia abajo. Y entonces vi a la mujer otra vez, la del rostro blanco, flotando detrás de él. Sonriendo, mi hermano desapareció bajo el agua. Así, de golpe, el río volvió a verse vacío. Les juro que sentí que el corazón se me detenía. Quise lanzarme otra vez, pero el anciano me golpeó en la cara para detenerme. «Si entras, ya no sales». Lloré desesperadamente mientras varios habitantes del pueblo llegaban con lámparas y cuerdas. Buscaron a Daniel durante horas,
No encontraron nada, ni ropa, ni cuerpo, nada. Mi madre casi se volvió loca aquella noche. La policía dijo que la corriente probablemente lo arrastró kilómetros río abajo, pero los habitantes del pueblo pensaban otra cosa. El anciano que me salvó fue a visitarnos días después. Se llamaba don Julián, y me contó algo que jamás olvidaré. Muchos años atrás, durante una tormenta, varias personas murieron ahogadas en ese mismo río. Una familia entera desapareció cuando intentaban cruzarlo de noche. Desde entonces comenzaron las historias. Personas escuchaban voces llamándolas desde el agua, y algunos desaparecían intentando seguirlas. Le pregunté qué eran esas cosas. El viejo negó lentamente. El río guarda lo que toma. Después de la desaparición de mi hermano comenzaron las pesadillas. Soñaba con Daniel parado dentro de la corriente mirándome fijamente. A veces despertaba escuchando agua dentro de la casa, como si el río estuviera corriendo bajo el piso. Mi madre comenzó a enfermar después de aquello. Pasaba noches enteras rezando, y hubo algo peor. Varias veces escuchamos la voz de Daniel afuera de la casa durante la madrugada. «Mamá», muy suave, muy triste. Siempre venía desde la calle que llevaba al río. Mi madre quería salir corriendo cada vez, pero don Julián nos había advertido algo terrible. Si vuelve llamándolos, no respondan. Una madrugada no pude soportarlo más. Escuché claramente la voz de mi hermano afuera de mi ventana. «Diego, tengo frío». Me acerqué lentamente a la cortina y sentí que el cuerpo se me congelaba. Mi hermano estaba parado en medio de la lluvia frente a la casa, completamente empapado, mirándome. Pero algo estaba mal. El agua alrededor de sus pies no dejaba de moverse, como si muchas manos se ocultaran debajo. Daniel sonrió lentamente, y entonces comprendí algo horrible. Sus ojos estaban completamente blancos. La lluvia comenzó a caer muchísimo más fuerte, y detrás de él vi decenas de figuras saliendo lentamente del camino hacia el río, todas mojadas, todas observando la casa. Nunca abrí la puerta. Nunca volví a acercarme al río después de medianoche, pero algunas noches, especialmente cuando llueve fuerte, todavía escucho voces mezclándose con el sonido del agua, y entre todas ellas, siempre reconozco la de mi hermano, llamándome desde la oscuridad de la corriente.